Gracias, hermano Abner. Buenos días, hermanos. Buenos días a todos que están presentes, conectados. Es un privilegio, un gozo de compartir palabra de Dios con ustedes hoy, sabiendo también que tenemos un tema tan importante, un tema que es primordial para el buen funcionamiento de la obra, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que exaltemos a nuestro Señor. Este tema, hermanos, tiene muchas cosas que considerar y yo quiero invitarles primero que todo a valorar que hoy, siendo creyentes, teniendo salvación, estando seguro bajo las manos de Dios, el creyente puede estar, debiera estar satisfecho, completo y, y feliz de poder colaborar en la obra de Cristo, de formar parte de este cuerpo precioso que es la iglesia. Entonces, mi primera invitación es a valorar lo que tenemos, los dones que tenemos. Al principio de esta serie, el pastor hizo una pequeña encuesta que no alcanzamos a completar, nos faltó tiempo, ¿cierto? Pero yo les invito a que sigamos buscando, si usted, hermano, no tiene claridad cuál es su don, cuál es el don que el Señor le ha dado, cuáles son los dones que tiene, pueda seguir investigando. Pastor el domingo pasado nos dio algunos tips, algunas muestras, ejemplos de cómo reconocerlo, ¿cierto? Involucrarse, estar integrándose, buscando la dirección del Señor, en cuál es el sentir de nuestro corazón, etcétera. Hay varias formas, pero valoremos, hermanos, esto que tenemos, el, sabiendo que la obra que hace Dios en los creyentes es muy completa, es una obra hermosa. Y si ustedes se fijan, yo aquí apunté algunas cosas. Por ejemplo, el creyente inmediatamente, al ser regenerado, al llegar a los pies de Cristo, recibe recursos, recibe hartas cosas que le van a ayudar a vivir una vida nueva. Por ejemplo, es adoptado. Primero que todo, él sabe que es hijo de Dios. Es adoptado como hijo, según Efesios 1:5, Juan 1:12, de modo que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios, por ejemplo. El creyente va a recibir vestiduras nuevas, es decir, es un símbolo, ¿cierto? Pero, ¿qué es eso? Es recursos, son capacidades, son características, rasgos que van a mostrar a un creyente que es verdadero. Efesios 4:23-24. Somos vestidos con una nueva vestidura especial espiritual que nos da el Señor. El creyente recibe el fruto del Espíritu Santo. Va a tener una fe también más preciosa que el oro, dicen las cartas apostólicas. Va a tener una armadura de la cual echar mano en los momentos de batalla espiritual. Cuando venga el día malo, dice ahí en Efesios 6:13. Va a tener un depósito también seguro en los cielos. Es decir, puedo sufrir, puedo estar en aflicción, puedo estar en riesgo de adquirir el coronavirus ahora y muchas otras cosas, tribulaciones que puedan pasarnos. Puede haber persecución también, pero el creyente tiene un depósito seguro en los cielos. Ahí se menciona muchas veces la hermana de Colosas, en 1:5, etc. Tenemos un tesoro en los cielos, dice también la palabra, que hemos ganado la vida eterna, hemos ganado una vida abundante, especial, y, y, y aún así nos cuesta considerar que tenemos un don. No, no siempre sabemos que si tenemos un don u otro, y según lo que hemos estudiado, hermanos, todos tenemos un don, y hay hermanos que tienen más de uno. ¿Sabes cuál es el que tienes? Es algo que tenemos que preguntarnos siempre.
Y ese don es una capacidad divina, una capacidad especial para servir a Dios, para glorificar a Dios. Y es por gracia de Dios. No lo hemos ganado. No lo hemos ganado. Así que bien tú podrías decir, yo tengo el don del servicio, por ejemplo, y no hacer una jactancia porque no lo lograste tú. Te lo ha dado el Señor. Y, y es así, el creyente va a recibir esta, toda esta, ah, todo este equipo, todas estas cosas que lo van a equipar, que lo van a capacitar, lo van a ayudar a vivir victoriosamente y a poder servir también. Entonces es algo que son rasgos, propiedades que nos van a caracterizar en nuestra vida cristiana. Hoy vamos a ver un aspecto interesante también del uso de los dones. Vamos a hacer un pequeño repasito, por ejemplo, ¿qué es un don? Es una habilidad sobrenatural que Cristo da al creyente por medio del Espíritu Santo en el momento de su conversión. Ese es el don. O en el día de la redención. No confundirse. No hay una otorgación progresiva, sino que aquí dice que es dada al creyente en el momento de su conversión. ¿Ya? No nos sigue dando, son dados a Dios. ¿Ya? Es eso. El Espíritu Santo entrega con su autoridad estas facultades divinas para que el creyente glorifique a Dios, ayude a edificar el cuerpo de Cristo y estas facultades, hermanos, van a estar bajo el control del Espíritu Santo. Él también va a guiar al creyente, no solo lo va a capacitar, sino que también lo va a guiar a usarlo, lo va a guiar a integrarse con ese don al cuerpo de Cristo, de tal forma de que tú no ocupes el lugar de otro, ni otro ocupe el lugar tuyo, no te estorbes, trabajes en armonía con tu don, con la capacidad que Dios te ha dado. Dios ha creado un cuerpo perfecto, precioso, y eso vamos a ver ahora, algunos misterios de estos, que es algo bien edificante, muy hermoso. Y ten esa seguridad, hermano. El Señor te ha dado un talento, un don espiritual. Algunos hermanos tienen capacidades naturales, por ejemplo, como tiene hermana Patti de cantar, es una capacidad natural, pero otros tienen también, bueno, ella obviamente puede tener dones espirituales también, pero los dones espirituales son distintos. Ya los hemos visto también. Y vimos, ¿cierto?, que cada creyente posee al menos un don y, o puede poseer varios, pero ningún creyente va a dejar de tener un don. Eso también es considerable. Ahí en 1 Corintios 7:7 dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. El tema de hoy, hermanos queridos, es la unidad de los dones naturales que conforman un cuerpo espiritual. Vamos a tener una lectura y después vamos a revisar lo que, lo que la palabra de Dios nos dice en este pasaje. Así que le invito a orar. Padre, te alabamos, te damos gracias, honramos nuevamente tu nombre, Padre Santo, te alabamos porque nos has dejado esta palabra profética tan segura que es útil para enseñarnos, para corregirnos, redarguirnos, para instruirnos en justicia. Y queremos esta mañana instruirnos. Queremos tener seguridad, queremos tener una orientación clara en este tema de los dones para saber cómo conducirnos en la casa de Dios, para saber cómo conducirnos dentro de tu obra. Gracias, Señor, por esta obra que es maravillosa y gracias por tu iglesia también, que es un cuerpo maravilloso, precioso en ti. Rogamos que en tu gracia, en tus misericordias, nos ayudes a comprender cada verdad, cada misterio que cuesta entender, pero con la ayuda de tu Santo Espíritu rogamos hoy tu dirección para que podamos ser edificados y podamos aprovechar, usar estos dones para glorificarte. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos queridos, ahora sí,
estamos listos, vamos a partir con Primera de Corintios, la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, la primera carta en el capítulo 12. Vamos a leer ahí del 12 al 31a. ¿Ya? No nos vamos a meter más allá. Vamos a ir a 1 Corintios 12, del 12, ¿cierto?, al 31a. Dice así, yo les leo: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque a todos fueron, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pues ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De modo que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vestidos pues, vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Hasta ahí, hermanos, vamos a leer. Dije que el tema se llama la unidad de los dones naturales que conforman el cuerpo espiritual. La primera subdivisión que vamos a ver es la unidad del cuerpo en Cristo. El cuerpo entero tiene una unidad. Y Pablo aquí utiliza una analogía muy apropiada, muy especial, que es es muy ilustrativa también, que es del cuerpo espiritual, que es la iglesia, pero la analogía es un cuerpo orgánico, ¿cierto? Un cuerpo humano, y el apóstol va a estar haciendo esta analogía, comparándolo con lo que es la iglesia misma, el cuerpo de Cristo. No es la iglesia local, sino que es el cuerpo universal. Son todas las iglesias de Cristo en todos los tiempos y en todos los lugares. ¿Ya? En 1 Corintios 12, en este pasaje que leímos, Pablo lo describe maravillosamente como si fuera un cuerpo humano. Así como es un solo espíritu el que nos bautiza y nos sella y nos equipa con dones, así también el cuerpo es uno solo, el primer principio, pero con muchos miembros. Y es lo que hablaba también nuestro pastor domingo pasado de la unidad en la diversidad. Todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo.
Pablo está hablando no solamente de que el cuerpo de Cristo es uno solo, compuesto de muchos y diferentes miembros, sino también de una unidad maravillosa que ha de tener el cuerpo de Cristo. Esta unidad involucra un mismo sentir, una misma fe, un único propósito, una unidad, todos tenemos un mismo propósito, que es glorificar a Dios, edificar el cuerpo de Cristo, y Pablo habla a los hermanos de Éfeso también, ahí en capítulo 2, 20, 21, de que la iglesia es un cuerpo, es un edificio. Lo compara también con esto, con un edificio que se va construyendo con la ayuda de todos los miembros hasta ser un cuerpo hermoso en el Señor, bien coordinado, que va creciendo, etcétera. Cristo es la base de esta unidad. Él es la base del cuerpo, es, la, es el quien sustenta a sí mismo el cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo. Pero vamos a ver también en este estudio, hermano, que no solamente es la cabeza, sino que también va a estar sustentando el cuerpo en general. La idea o relación de este cuerpo espiritual con un cuerpo humano es recurrida varias veces por Pablo, no solamente aquí. Por ejemplo, en Romanos 12, 4 al 5, vayan ustedes ahí, Romanos 12, 4 al 5, para que corroboren, y dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Mm? Todos miembros distintos, todos, cada cual tiene una función diferente, ¿ya? Y no todos dicen tienen la misma función, pero así todos, siendo muchos, somos un solo cuerpo. Siendo muchos, somos miembros los unos de los otros. Y vamos a ver también que dependemos, no solamente somos miembros el uno del otro, sino que dependemos también de los otros. 1 Corintios 10, 17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Bueno, haciendo la referencia también con Cristo, dijo el Señor, yo soy el pan de vida, y en este sentido hay una analogía de que Él está alimentando el cuerpo. Efesios 4:4, hay otra relación también con el cuerpo. Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Colosenses 1:18, miren qué hermoso. Y Él, refiriéndose a Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Este versículo, entre paréntesis, también habla de la divinidad de Dios, de la divinidad de Jesucristo. Él es Dios. Y Él es en el principio, es en todos los tiempos. Él es todo poder. Es la cabeza, el cuerpo, que es la iglesia, etcétera. El principio de todo. Lo asombroso, hermanos, de esta unidad, y es la idea también central del versículo 12, en que siendo un grupo de individuos tan diferentes, puedan formar un solo cuerpo unido. Ahora, no es que lo sea perfectamente ahora, hermanos, pero sí que es el propósito de Dios, que sí sea un cuerpo perfectamente unido. Y es el propósito eterno de Dios. Ese siempre estaba en el corazón de Dios, esa unidad de su cuerpo. Pablo lo hace ver en Efesios 4:5 también, dice, un Señor, una fe, un bautismo. En el 4:4 ya lo leímos, ya, el cuerpo y el espíritu. Pablo habla de un cuerpo orgánico, donde las diferentes partes del cuerpo realizan funciones muy variadas, de tal forma que no hay dos miembros que sean exactamente iguales. Fíjense, hermanos, que la relación del cuerpo de Cristo con el cuerpo orgánico es tan preciosa, tan perfecta, que si usted ve, en el cuerpo no hay dos cosas iguales.
Y aunque usted diga, bueno, sí, tengo los dos ojos, pero así todo, uno está inclinado hacia un lado, otro está hacia otro. Mis manos igual, pueden ser parecidas, pueden ser iguales, pero sin embargo, el pulgar yo lo tengo en este lado, en la mano derecha, y en la mano izquierda lo tengo al otro lado. Entonces, no son iguales. Aunque puedan parecer semejantes o iguales, no lo son. No hay ningún miembro igual a otro. Ni un brazo ni una pierna no son iguales. Asimismo, en el cuerpo de Cristo, no hay dos miembros que sean exactamente iguales. Cada uno tiene, tiene un don distinto y tiene características distintas. Va a tener su don llevándolo también con sus rasgos personales. ¿Se da cuenta? Y eh, un ejemplo, uno que escucha predicadores, todos tienen el don de pastor maestro, pero todos predican distinto, todos entregan la palabra de una forma u otra. Entonces es algo que opera así según la gracia de Dios. Note en el versículo 12, leámoslo de nuevo, dice, porque así como el cuerpo uno tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo siendo muchos son solo un cuerpo, así también Cristo. Se menciona la palabra cuerpo, si se fijan, 3 veces, haciéndose un énfasis intenso de este organismo, el cuerpo. Todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Ahora, agregue el hermano que todos estos miembros son creyentes equipados con dones diferentes, capacidades distintas, y han sido hechos parte de un mismo organismo sin perder sus características propias. Es lo que decía, que cada uno va a llevar con sus propios rasgos el don. Lo mismo ocurre con un cuerpo orgánico, un cuerpo humano que lleva una vida latente por dentro, y si usted piensa en el cuerpo siente cada una de sus partes individualmente. Por ejemplo, yo sé lo que está sintiendo mi pie. Si mi pie pisa una pequeña piedrecita, lo va a sentir. No sé si ustedes se han fijado. Si usted pisa una piedra chiquitita, el pie lo siente. ¿Qué hace? Eso lo percibe el cerebro por el sentido del tacto del pie, y el cerebro da orden de inmediato a que la pierna se mueva, se levante más, y que el cuerpo entero busque otra posición para no encontrarse de nuevo con la piedra. Y así el cuerpo está actuando en una función maravillosa. Cada sentido del cuerpo, el tacto, el olfato, la vista, va a estar percibiendo cosas, eh, recibiendo las sensaciones externas y ordenándole al cuerpo que actúe conforme a lo que ha percibido. Y ahí actúa el cerebro, los músculos, las piernas, los brazos, etc. Asimismo es el cuerpo de Cristo espiritualmente. Hay un sentir, hay un pensar, un actuar que prevalece en cada uno de los miembros. Cada uno de estos miembros va a estar atento a la necesidad del cuerpo entero y de los otros miembros. Así como en un cuerpo orgánico, no puede una pierna caminar hacia adelante y otra hacia atrás, ¿cierto? Asimismo también el cuerpo espiritual va a ir en una sola dirección. No puede ir para adelante y para atrás a la vez. Hay una dirección que seguir, que la va a dar Dios, y hay una meta que va a ser glorificarle, exaltarle, y que el cuerpo de Cristo sea edificado. Colaborar todos juntos en ese sentido con los dones que ha dado Dios, y cierto, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cualquier cosa que afecte a un miembro va a afectar también a Cristo, aunque usted no lo crea, digo. Va a estar el Señor atento a cualquier minucia que podamos tener, cualquier problema, sí. Cualquier cosa que afecta al cuerpo de Cristo va a afectar también a Él, porque Él es la cabeza, Él es el que está al frente de todo.
El Señor vive a través del cuerpo y habita dentro de cada miembro simultáneamente. El Señor está en ti, hermano, está en ti ayudándote con tu don a usarlo y está a su vez con todo el cuerpo que es su iglesia. Mire lo que dice Pablo a los hermanos de Roma en el capítulo 8, los versos 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tajante, tajante, pero también eh, animante, no sé, edificante, como decirlo, para nosotros. Porque si estás en Cristo, si vivimos según el Espíritu va a estar morando también en nosotros. Entonces, es algo que va a estar vivificando, va a estar eh, poniendo energía en cada uno de sus hijos, de los creyentes. Mire 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esto, hermanos, debe animarnos y fortalecernos, el saber que el Espíritu Santo mora en nosotros, está ahí permanentemente, está el Espíritu, nada ni nadie puede destruir. Somos parte de un cuerpo maravilloso que tiene una vida igualmente hermosa. Y esta vida está, pertenece a Cristo, está en Él y está segura en Él. Eso es lo glorioso de este cuerpo. El versículo 13 no menciona a Cristo, pero se entiende que el Espíritu Santo está actuando en unidad con Dios, ¿cierto? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Un solo Espíritu y un solo cuerpo que tiene también un amplio alcance en este versículo 13. Si ustedes se fijan, está hablando ahí de esclavos, está hablando de griegos, de judíos, esclavos y libres. Esto habla en ese tiempo, al referirse a griegos, judíos y griegos, los griegos eran los gentiles, los que en un principio no tenían derecho a la salvación, pero después Pablo va a predicar de que ellos también tienen derecho y que les ha sido abierta la puerta. Pedro también es lo que predica eso a Cornelio cuando va a hablar a este romano. Los eh, gentiles también les ha sido dado derecho a alcanzar la salvación. Nosotros somos los gentiles. Pero al decir aquí griegos, está involucrando él, está refiriéndose a los gentiles. Y esclavos y libres está hablando de las clases sociales. Entonces hoy tendríamos que decir ricos y pobres. Para todos ese, es el beneficio, es el don de Cristo. Y está hablando de eso, que en este versículo, que hay una integración total. El cuerpo es uno, pero que no va a distinguir en, en que formen ese cuerpo personas ricos o pobres, o judíos o gentiles. El verso 13 nos da incluso dos informaciones acerca del cuerpo. Fíjense, hermanos. Número uno, formación del cuerpo de Cristo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La acción divina por la que todos los cristianos forman parte del cuerpo de Cristo en el momento de la conversión, ¿cierto? Es la que se refiere acá, y no hace referencia al bautismo en agua, sino al derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes conforme a la promesa del Antiguo Testamento. En Isaías, por ejemplo, 32:15, se anuncia esto, se anuncia que iba a venir el Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento era manifestado solamente en algunas personas, se manifestaba en algunas ocasiones especiales. Pero en Isaías 32:15 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Está hablando de
de la venida del Espíritu Santo sobre todo creyente. 44:3 en Isaías también, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Lo anuncia también Jesucristo en Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesucristo habló también en cuanto a la venida del Espíritu Santo, no solo para bautizar, sino también para habitar en quienes creen en él. Punto 2. En cuanto a las informaciones que dije sobre la formación del cuerpo. La vida interior del cuerpo de Cristo. Comillas, lo que el versículo, ¿cierto? Ya todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Se refiere a que además de efectuarse el acto interno del bautismo, el Espíritu Santo va a tomar residencia o va a habitar permanentemente en el creyente. El agua es mostrada como el alimento vital que requiere el cuerpo orgánico, ¿cierto? Y asimismo como el agua será la presencia interior del Espíritu Santo en el cuerpo del creyente. Y esto es conocido como la morada del Espíritu Santo. ¿Qué pasajes lo comprueban? Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 14:16 al 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pablo hace continuas referencia a este habitar permanente del Espíritu también en sus cartas. Mire 1 Corintios 2:12. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Está escrito con mayúscula también en la palabra Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, por si acaso. También se cita en Gálatas 3:2, Romanos 8:9, 1 Corintios 6:19, por si acaso, si lo apuntan porque no lo vamos a leer. Y hermanos, por lo tanto, en cuanto a esto podemos concluir que la presencia del Espíritu Santo en los creyentes individualmente va a resultar en una presencia dentro del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo vive y actúa en cada uno de los diferentes miembros, y una evidencia de esta vida es la manifestación de los dones, justamente. ¿Cómo sabemos? En otras palabras, ¿cómo sabemos que hay una presencia del Espíritu Santo individualmente y colectivamente en su cuerpo? Por la otorgación de estos dones, porque el Espíritu Santo los da y va a estar guiándolos, como dijimos, va a estarlos sustentando a su vez y mostrando eh, cómo han de usarse, cómo utilizarse. Es esta manifestación de los dones espirituales en los diferentes miembros que actúan en esta unidad con Cristo, con el Espíritu Santo y con la misma Trinidad incluso. Vamos a otra sección que se llama la unidad en la variedad. La importancia, esto habla acá, hermanos, de la importancia de los miembros inferiores. 1 Corintios 12:14 al 20. Aquí vamos a avanzar un buen resto en este párrafo. Es más largo y dice así. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Todo el cuerpo, por lo tanto,
funciona con la cooperación de todos sus miembros en forma ordenada, armónica, y así debe ser también la cooperación mutua en el cuerpo. Cada cual em, está mirando no solamente cómo funciona él, cada miembro, sino también cómo funciona el otro y va a estar ayudando, va a estar cooperando en el funcionamiento total del cuerpo. Pablo habla en el verso 14, por ejemplo, de la unidad basada en la variedad. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y es indudable que son miembros individuales donde cada miembro realiza una función especial, ¿cierto? Ningún cuerpo funcionaría, no podría existir. Cada parte tiene una responsabilidad en el funcionamiento. Entonces, para que haya un funcionamiento armónico, coordinado, cada parte tiene que tener ser responsable de su propio funcionamiento. A eso va. Esta función tiene que ser ejecutada por esta parte. Se tiene ese miembro que funcionar. No, no puede pedirle a otro, la mano no puede pedirle al pie que haga la función que hace la mano, ¿cierto? A no ser que el cuerpo no la tenga. Cuando hay personas discapacitadas, tienen que usar los pies en forma de mano. Pero cuando la mano está, la mano tiene que actuar como mano, como tal, tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo que Dios le ha mandado a hacer. Esa es la idea, hermano. Cada parte del cuerpo tiene una responsabilidad. Si tú eres parte del cuerpo, tú tienes una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo y tienes que funcionar como tal, como Dios te está guiando a hacerlo. Esa es la idea. Considerando también que cada parte es única. No hay dos miembros que sean exactamente iguales. E incluso no hay dos miembros que hagan una misma función. Cada miembro hace una función distinta. Si hubieran dos miembros que hicieran la misma función, ya sería innecesario uno de ellos. ¿Ya? Ningún miembro puede querer ser otro. Yo no puedo anhelar tener el don de otro, ni tener envidia de los dones que el Señor puso en otro hermano. ¿Ya? Como habla el verso 15. Si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, es lo mismo que si yo dijera, bueno, si yo no tengo eh, el, el- el don de Guido, entonces no pertenezco a la iglesia. Si no tengo el don de, de- de mi hermano Juan, por ejemplo, no puedo pertenecer, voy a tener que salirme de la iglesia. No, yo tengo que seguir colaborando con el don que el Señor me ha dado. Ningún miembro puede querer ser otro, como habla, dice el verso 15. Eso es lo que se refiere. Lo mismo que dice ahí el verso 16. Si dijera la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Claro, a la oreja le tocó oír, no puede percibir olfato, sino que oye. Entonces, claro, no puede eh, decir, bueno, porque no estoy percibiendo olfato, no voy a ser parte del cuerpo. Sigue siendo oreja, sigue siendo parte del cuerpo. Verso 16, porque no soy ojo, no soy de cuerpo. La pregunta ahí retórica que hace Pablo es porque por eso no va a ser del cuerpo, obviamente que no puede dejar de abandonar el cuerpo. En el cuerpo espiritual, hermanos, podría incluso darse esa situación de inconformismo, cuando creyentes que tengan dones menos espectaculares o menos lucidos que otros pudieran sentirse menoscabados. Y aquí Pablo está hablando de esos dones menores que no son tan prominentes, ya no son tan visibles, no son tan lucidos como otros, y podrían sentirse menoscabados dentro de la función del cuerpo. No todos los creyentes serán llamados a estar en lugares visibles, ya con el servicio que prestan con sus dones. A eso se refiere esta analogía. Por ejemplo, el que tiene el don de servicio. Los hermanos que tienen el don de servicio van a estar en muchas ocasiones tras escena, o tras bambalinas, como dicen en teatro.
y se pierden muchas cosas, porque están preparando mesones, están preparando escenarios, comida, están adecuando otros espacios para que después los hermanos pasen allá y estén cómodos y tengan lo que necesitan. ¿Cuántos, en cuántos programas especiales las hermanas diaconisas, los hermanos que ayudan, que sirven, se han perdido a un predicador especial, una obra de teatro hermosa, un grupo invitado, un coro invitado, porque están preparando una oncecita o están preparando la comida, alguna cosa especial que ha de entregarse cuando finalice el servicio. Y son dones que no son espectaculares, no son puestos a la vista de estos hermanos y decir, bueno, démosle un aplauso, aquí están. No, ellos van a actuar anónimamente y van a tener este sacrificio, pero son parte integral y necesaria, útil, esencial del cuerpo, ¿ya? Hay hermanos con estos dones y ellos sirven. Yo nunca he visto, por la gracia de Dios, nunca he visto a uno de estos hermanos de Cocoro. Todos trabajan gozosos, todos aportan con gozo a a la obra del ministerio. Em, Así, hay otros hermanos que son más visibles y hay hermanos que están en el anonimato, los hermanos que oran, que están intercediendo, que están eh, luchando también eh, para tener tiempo para orar, para poder tener un tiempo para apartarse y dedicar al Señor en oración, interceder por sus hermanos. Son dones menores, pero son dones importantes. Hermanos que le tocó el don de la fe, que van a estar intercediendo por sus hermanos, que van a estar apoyando a otros en el consejo y diciendo, bueno, vamos adelante, si esto va a salir, vamos a tener que confiar en el Señor. Y, y muchas veces que los hermanos van a decaer y van a tender a dejar todo tirado porque hubo un contratiempo, y ahí van a haber hermanos que tienen el don de la fe y van a decir, no, esto va a resultar, sigamos adelante. Todos los dones, hermanos, son importantes y deben funcionar. Al igual que en un cuerpo orgánico, si un miembro no funciona, no funcionará el resto del cuerpo. El cuerpo funcionará al máximo incluso cuando todos los miembros funcionen debidamente. Y es el propósito de Dios, hermanos, que todo el cuerpo funcione debidamente, que funcione bien. En el cuerpo espiritual de Cristo no puede haber envidia, por tanto, no puede haber estas detracciones, no puede haber inconformismo, ni resentimiento porque me dio el Señor este don y no otro. Recuerde que todos tenemos un don y a cada creyente debe contentarse con el que el Espíritu Santo del Señor le ha entregado. Ahora, considere el versículo 18, que dice, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Y aquí, hermanos, vamos a ver una sección súper importante y, y considerar esto también. Todos los miembros son tan importantes, como dijimos, y no importa cuán escondido, cuán oculto esté su don, ya va a tener que igual ejercitarlo para glorificar a Dios, para ayudar a estar eh, colaborando en el cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante, hermanos, que usted sepa cuál es su don, cuál es la capacidad que el Señor le ha dado para hacerlo. Ahora, el Señor va a coordinar, va a hacer que en su gracia estos dones no se estorben y los hermanos puedan trabajar en forma armónica. Quiero contarles en algo que yo vi en la práctica, en, en la vida cotidiana de la iglesia, lo que sucedió años atrás. Fui a la convención
Estuve acompañando a mi pastor en una convención en el Licanray, una convención de pastores que se realizan allá, en la cual uno no va a bañarse como algunos podrían pensar, que vaya al lago, una cosa hermosa, pero uno solo lo puede admirar, no tiene tiempo para bañarse, porque son muchas sesiones, muchas reuniones, talleres, reuniones de acuerdo, sesiones donde se discuten cosas, eh, cosas compatibles con el ministerio, propias del ministerio del Señor. Y una noche, como muchas noches, salimos a caminar por el pueblo con mi pastor y íbamos con un joven, con un hermano joven que este hermano tiene muchos talentos, muchos dones, nos, varios. Yo creo que tiene él dones naturales y dones espirituales. Y conversábamos con este hermano el Señor le había dado un ministerio especial, lo había llamado un ministerio especial muy hermoso. Pero él cargaba con una preocupación, no era que lo tuviera tan agobiado, pero estaba preocupado, porque el Señor le había guiado a ese ministerio, pero la corporación le había asignado a un misionero para que estuviera ahí con él. Entonces el temor de él era en cuanto a lo administrativo, qué iba a pasar con él, porque dijo ciertamente un misionero va a dirigir la obra, porque un misionero es un hombre que está capacitado. Y tenía esa preocupación en su corazón. Conversábamos con él, ahí el pastor algo le aconsejó. Pero hermanos, ¿qué pasó? Que llegó ese misionero y maravillosamente él se acopló al trabajo y no estorbó a este hermano, que tenía sus dones para trabajar, que tiene sus dones para trabajar. Una visión también hermosa de su trabajo. Y este misionero colaboró de tal forma con sus capacidades y en otro espacio apoyando a este hermano, de tal forma que fue de tremenda bendición para el ministerio de este hermano. Y no solamente él, sino que él también trajo a otras personas que colaboraron económicamente y colaboraron con mano de obra. Entonces, no había por qué preocuparse, porque el Señor en su gracia ya tenía dispuesto todo tan maravillosamente que este hermano pudo usar sus dones y el misionero que vino pudo usar también sus dones al servicio y para la gloria de Dios. Eso fue lo que sucedió. Dios es maravilloso en ordenar las cosas. Así que hermano, si tienes un don, una inquietud por servir en algún ministerio, hazlo con todo gozo y no te preocupes de si vas a estorbar a otros o si otros pudieran interferir con tu trabajo, porque el Señor es sabio y va a disponer las cosas sabiamente. Versos 21 al 24. Sigamos. Esta sección se titula La necesidad de los miembros mayores. Si en los versículos anteriores se habla de los miembros que pudieran sentirse excluidos por ser menos importantes, ahora en esta sección se habla de los miembros mayores, los más lucidos, ¿cierto? Que podrían sobreestimarse, podrían decir, yo soy el mejor. Se habla del ojo junto a la cabeza, que está en un lugar prominente en el cuerpo, y que el ojo podría menospreciar a la mano, y la cabeza que podría menospreciar a los pies. Decirle que no la necesitan, que ellos son suficientes, son importantes, son capaces, ¿cierto? Y podrían decirle esto, pero eso es imposible. Asimismo, el ojo y la cabeza están representando a los miembros del cuerpo que poseen dones más sobresalientes y que van a obtener mayor reconocimiento también, y son dones que obtienen mayor notoriedad o fama en algunos casos. Entonces, estos miembros mayores no pueden subestimar o menospreciar a los
a los miembros menores. Se entiende que todos los miembros forman parte del cuerpo. Por lo tanto, en el cuerpo de Cristo tampoco puede haber individualismo. No funcionan los miembros para el beneficio de unos pocos, ¿ya? Sino en virtud de todo el cuerpo. Hay que declarar que en estos versículos Pablo, al mencionar la cabeza, además, hermanos, está hablando de la figura del cuerpo. No está hablando no está refiriéndose en ningún momento a Cristo como cabeza, como en otras cartas, como en Efesios 1, 22, etc. El versículo 22, Pablo habla en un sentido positivo ahora, no contrastándolos con los miembros mayores, sino viéndolos como los más necesarios. Estos miembros podrían ser, por ejemplo, las vísceras, el estómago, lo- los pulmones, que no están a la vista, no se lucen, son miembros, ya no son los miembros mayores, ¿cierto? Y Pablo dice que parecen los más débiles, pero son tremendamente importantes. Y tipifican los miembros del cuerpo espiritual que no son vitoriados, no son reconocidos, no son seguidos, admirados, etcétera, no son tan vistos, pero son vitales para sostener el cuerpo, son necesarios para que el cuerpo espiritual funcione. También se habla de miembros menos dignos y menos decorosos en el verso 23, ¿ya? Eh, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, dice. Y, y en vez de considerarlos como insignificantes, el cuerpo exige una atención especial para ellos. Son cubiertos, son adornados, son cuidados. Fíjense que dice aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos y a estos vestimos más dignamente. Es una analogía, ustedes consideren siempre eso. Son adornados, son cuidados, se les está cuidando más, son porque son inferiores, son menos dignos, como los codos, los hombros, las caderas en el cuerpo humano, los brazos y las piernas. En el cuerpo espiritual debe ser asimismo también el cuidado a los miembros menores, valorarlos, considerarlos. No puede haber orgullo o menosprecio de los miembros mayores eh, hacia los que son menores. Y eso es lo que debe cuidar el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto no puede haber lugar para el orgullo, para la vanagloria. Lo, Estos miembros que tienen mayores dones, o tienen estos dones mayores, no pueden caer en ese error. Otro punto, hermanos, es provisión divina para el cuidado mutuo. En 1 Corintios 12, 24b, dice, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Aquí la palabra pero es importante, porque aquí termina la discusión acerca de los miembros. Ya no está ese reclamo, esa, ese supuesto reclamo de los miembros de la oreja, del oído, etcétera, del ojo, eh, sino que se pasa a mostrar lo que Dios ha hecho para formar el cuerpo. Dios ordenó el cuerpo en una relación mutua especial donde cada parte del cuerpo depende de la otra en igual medida. Y es lo que decía un poquito cuando yo contaba el ejemplo de este hermano joven, que no había por qué preocuparse porque Dios ya tenía un propósito en el ministerio de él. Y lo mismo, Dios tiene un propósito en cada ministerio, en cada parte del cuerpo de Cristo. Dios va a estar obrando con sabiduría y, y es el pero que pone aquí Pablo. Dios ordenó el cuerpo. Dios ha ordenado el cuerpo de tal manera que las partes menos atractivas sean totalmente esenciales para el bienestar de los demás.
sí, los que no se ven, no van a aparecer obviamente, pero van a estar siendo tan importantes, van a estar ayudando a sustentar el cuerpo también, van a estar ayudando, van a estar colaborando para que los demás funcionen y para que los que son más lucidos funcionen, no para que ellos se lleven la gloria, porque nadie se lleva la gloria es para Dios, eso se entiende. Entonces, estas partes menos atractivas son totalmente esenciales, son importantes para el bienestar de los demás. Y Dios ha hecho un cuerpo armonioso, coordinado, mutuamente dependiente, y ha puesto a todos los miembros a un mismo nivel, a cada uno de estos miembros con sus dones entregados en servicio a Cristo y a la Iglesia. Están todos en un mismo nivel. Dios no va a considerar menos a un hermano que ora con fe, como a un hermano que pueda exhortar, a un hermano que pueda tener palabra de ciencia, de sabiduría, ¿cierto? Y, y pueda tener otro don especial. Va a estar cada uno considerado de igual forma por Dios. Ninguno va a sentirse, por lo tanto, menoscabado, menospreciado o no tomado en cuenta, porque Dios ha provisto un orden dando igualdad de honor a todos los miembros de su cuerpo, como muestra esta analogía del cuerpo. Perfectamente unidos es el propósito de Dios que para su cuerpo, que esté perfectamente unido. Entre los hermanos de Corinto había divisiones, como vemos nosotros al principio del libro. Esto, aun cuando estos estaban dotados de dones, tenían dones espirituales, incluso de estos dones muy visibles, pero había entre ellos contiendas, había pleitos, divisiones, como se muestra en 1 Corintios 1:11. Pero la exhortación que dice Pablo en consejo para subsanar esto, le dice que habléis todos una misma cosa y que estén perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Esa es la idea, y estas cosas no deben suceder, hermanos, estas divisiones no deben suceder en el miembro, en el cuerpo de Cristo. No debe haber celos ni contiendas, no debe haber envidias, ni orgullo, ni menosprecio. Es como si en el cuerpo orgánico el ojo no quisiera comunicar lo que ve, ni hacerlo partícipe a los demás, como si la oreja no quisiera comunicar lo que escuchó. Por eso en estos versículos 25 y 26, Pablo advierte que no haya desavenencias en el cuerpo. Para que no haya desavenencias, dice, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es decir, como se dice normalmente en la vida diaria, en las buenas y en las malas vamos a estar juntos, vamos a estar unidos. Cuando todos los miembros tienen una misma preocupación, un mismo sentido, un mismo propósito. Cuando los hermanos se buscan y permiten que se ayudan mutuamente para permitir que Dios cumpla su propósito en sus vidas. El cuerpo entero se va a gozar, va a crecer en armonía, en cooperación mutua. Eso es lo que Pablo expresa, por ejemplo, a los hermanos a los hermanos de Éfeso en su carta, en 4:16, de que en todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la idea. Otro punto, aquí ya vamos terminando, asumiendo la responsabilidad de los dones. 1 Corintios 12, 27 al 31, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores. Noten, hermanos, que hasta ahora el apóstol que escribe no se había dirigido a los hermanos desde el principio del capítulo. En el principio del capítulo lo hace, pero ahora cuando hace esta analogía,
está hablando, toma esta discusión, esta discusión simbólica, ¿cierto?, de los miembros del cuerpo, y, pero ahora en este versículo 27 pone una responsabilidad sobre los hombros de los lectores, ¿ya? De aplicar estas verdades, de llevarlas a las prácticas, como el hecho de no subestimar a los demás miembros, no sobreestimarse a sí mismo, y, y la contribución propia, la cooperación mutua, etcétera. Y el mensaje no es solo para los de Corinto, sino para la iglesia entera, para la iglesia universal de todos los tiempos, la iglesia universal de Cristo. Si pensamos por qué escribe primeramente a estos hermanos que no eran un buen ejemplo, porque a ellos les está diciendo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Imagínense, a estos hermanos que eran desunidos, que tenían contienda, que tenían divisiones, contenciones, no eran un buen ejemplo en el uso de sus dones, y su asamblea tampoco no era un ejemplo de unidad. Sin embargo, le está diciendo a todos ellos, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y aquí, hermanos, tenemos que considerar que el Espíritu Santo es el que declara, vosotros sois el cuerpo de Cristo. A pesar, y es como si le estuviera diciendo, a pesar de vuestro comportamiento, a pesar de cuán deficiente haya sido tu función, pero vosotros sois el cuerpo de Cristo. Es una muestra de la magnitud, de la gracia y de la misericordia de Dios. Aun cuando el cuerpo de Cristo no esté cumpliendo a cabalidad su función, eh, somos el cuerpo de Cristo. Lo ideal es que estemos perfectamente unidos. Lo ideal es que eh, estemos unidos en Cristo y unidos en un mismo espíritu, funcionando armónicamente con nuestros dones, con nuestras capacidades. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, es lo que está diciendo ahí Pablo. Y a pesar de todo, de todas nuestras deficiencias, a pesar de nuestro pecado, que debemos estar limpiando diariamente, los hermanos de Corinto debían asumir esto. Los creyentes de todos los tiempos también deben y debemos asumirlo, hermanos. Dios nos ve como santos, como hijos amados, como el cuerpo de Cristo que debe limpiarse, que debe buscar la santidad, que debe buscar un compromiso mutuo de no solamente de si yo habré de estar funcionando bien, sino también de que mi hermano esté funcionando bien, de que mi hermano esté ejercitando sus dones, de preocuparme de, de que mi hermano esté agradando con su vida al Señor y pueda ser eficaz en el uso de sus dones. Es triste ver cuando hay hermanos que son capaces, que tienen notoriamente dones espirituales, pero no son fieles al Señor y salen de la iglesia. Y no es el propósito de Cristo, sino que el propósito de que su iglesia sea y esté perfectamente unida, en un mismo sentir, en un mismo propósito. 1 Corintios 5:7 nos advierte en esto y nos dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis, nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Sabemos que ahí que la levadura es un símbolo, un tipo de pecado. Por lo tanto, está advirtiendo de eso, sin levadura, sin pecado. La iglesia de Corinto no era la totalidad del cuerpo de Cristo, era solo una representación en miniatura de la iglesia universal. Ahora, lo importante era que asumiera su responsabilidad cada uno como parte de un mismo cuerpo, sustentado, nutrido y dirigido por Cristo, donde cada miembro con sus dones en el ejercicio de su fruto, porque todos tenemos el fruto del Espíritu también, y eso lo vamos a ver después, y en ese fruto va a contribuir y debe contribuir en amor al crecimiento del cuerpo. Toda iglesia de hoy tiene esa obligación, esa meta, buscar primeramente glorificar a Dios y después la edificación mutua. Por último, la necesaria diversidad
Pablo, después de ordenar los 8 dones, en el versículo 28, hace una serie de preguntas, que ya lo hemos leído 2 veces. No son todos apóstoles, no son todos profetas, ¿cierto? Que muestran lo indispensable de la diversidad en los dones. Ningún don lo poseen todos los creyentes. Así como se expresa en el verso 14, el cuerpo es un solo miembro, no es un solo miembro, sino muchos. ¿Ya? ¿Y qué dice Pablo en cuanto a esto? Procurad los dones mejores. La palabra original usada para procurar tiene la idea de celo ferviente, pero en el versículo 31a nos está motivando a los hermanos a que busquen dones buenos o mejores de los que ya tienen, porque los dones, y ya vimos que los entrega el Señor una vez, y el Espíritu Santo. La idea es tener un celo en considerar, en estimar a estos hermanos que tienen los dones mejores, y no dar tanta importancia a los que, por ejemplo, habla ahí, a los que tienen, los que hablan en lenguas, profetizaban, etcétera, sino que considerar más a los hermanos que tenían dones que pudieran realmente ayudar a, a edificar y fortificar el cuerpo espiritual de la iglesia de Cristo. ¿Qué don le ha entregado el Señor a usted, hermano? ¿Con qué don puede contribuir? ¿Sabe cuál es? ¿Ha podido usarlo para glorificar a Dios? ¿Cómo usar su don? ¿Cómo reconocer qué dones tiene? Puede ser alguna de estas preguntas para la tarde, ¿cierto? Pero yo se las dejo ahora para que las considere siempre. Le invito a orar, Señor. Padre Santo, te alabamos, te damos gracias, Padre bueno, Padre misericordioso, Dios de toda gracia, que nos has dado a nuestro Señor Jesucristo y nos has dado el Espíritu Santo que pueda habitar en nuestras vidas, en nuestros corazones, dándonos ese aliento precioso, ese don hermoso que tú nos has puesto en el momento de la salvación. Te alabamos, sabiendo que has equipado a la iglesia, has equipado a este cuerpo maravilloso con dones también maravillosos, dones divinos que no podemos comprar ni adquirir, sino que nos han sido dados de lo alto para glorificarte, Padre, para servirte, para exaltarte y para que el cuerpo unido el cuerpo unido tuyo, que es tu santa iglesia, pueda también ser para gloria tuya, para alabarte, para crecer en armonía, para crecer en cooperación mutua, en una preocupación mutua, en ayuda, en amor, para que crecer constantemente dando testimonio de tu obra y de tu poder. Padre, ayúdanos a tener clara conciencia de cuáles son nuestros dones y cuál es nuestro papel, cuál es nuestra función dentro de tu cuerpo. Padre, que tu nombre sea exaltado en tu iglesia por las edades, por los siglos de los siglos. Oramos todo esto